Salude que está a su lado, dígale, camina con Jesús. Caminando en lo sobrenatural. Me pregunto yo, ¿cuántos de los que están aquí quieren caminar en lo sobrenatural? La Biblia está llena de caminatas. Caminatas que cambiaron la historia. Caminatas que cambiaron la forma de ser de las personas, que hicieron que la gente viera las cosas de otras perspectivas. La Biblia dice que en el huerto del Edén, el mismo Dios caminaba en el huerto. Dios mismo caminaba dando un ejemplo de que Él tiene cuidado de sus cosas, que Él se pasea por donde está su creación. El mismo Dios caminaba en el huerto, y si Dios caminaba en el huerto, yo creo que Dios también está caminando en este lugar. Se está paseando en este lugar. Yo creo que cuando nosotros comenzamos a ver las cosas de otra perspectiva, de que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Él camina contigo. Él camina a tu lado a pesar de que no lo veas, a pesar de que no lo sientas. Él está a tu lado. Dice la Biblia de que el Señor llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela. Y Abraham comenzó una caminata hacia una tierra que él no conocía. Emprendió un camino solamente porque escuchó una voz divina. Y esa voz divina le estaba llevando a lo sobrenatural. Un hombre normal, un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, un hombre que vivía en medio de la idolatría, del pecado, de gente que no conocía a Dios. Pero oyó una voz sobrenatural que le dijo: ve y camina a la tierra que yo te mostraré. Dice la Biblia de que él no solamente oyó, sino que caminó. Así que dígale que está a su lado: camina en lo sobrenatural. Porque es necesario no solamente oír, sino obedecer. Mucha gente se queda, solamente quieren escuchar, pero no están dando el paso. Y dice la Biblia de que Abraham caminó y comenzó a ver cosas sobrenaturales, comenzó a ver a Dios, comenzó a hablar con Dios. Y comenzó Dios a hacer una nación grande. Y Abraham es el padre de la nación de Israel. Una nación que se convirtió en luz para el mundo. Que fue de bendición y es de bendición. ¿A causa de qué? Que alguien se atrevió a caminar. Dígale que está a su lado: atrévete a caminar. ¿Alguien se atreve a caminar aquí en esta hora? ¿Alguien se atreve a dar ese paso de fe? A veces cuando Dios nos dice una cosa, a veces cuesta. A veces la gente duda porque dice: ¿será que Dios está allí? ¿Será que Dios me está diciendo eso? Y algunos que están a tu lado también te van a cuestionar. Y te van a decir: cuidado que Dios no está metido allí. Cuidado que Dios te está diciendo otra cosa y tú quieres caminar en otro rumbo. Pero cuando Dios te dice: sal de tu tierra y de tu parentela, que yo te voy a mostrar una tierra diferente, una tierra que fluye leche y miel, tú tienes que dar ese paso de fe. Dice la Biblia de que Moisés recibió la palabra de Dios a través de una zarza, y ustedes conocen toda la otra historia: 10 golpes contra el poder de Egipto, contra los dioses paganos, derribó la idolatría, derribó la hechicería, los brujos y sacerdotes, y emprenden un camino hacia la tierra prometida. Y tienen que atravesar el mar caminando. Después se oyen los cantos. Después los profetas citan ese momento. Cuando Moisés cruzó el mar rojo caminando, echó a la mar los carros del faraón. Jinete y caballo quedaron sepultados en el agua cuando un hombre de Dios dio el paso de fe y comenzó a caminar en lo sobrenatural.
Caminar enfrente de un mar, hay que tener fe. El enemigo atrás y el mar adelante, y Dios le dice: avanza, camina. Y Dios te está diciendo, a pesar de que no veas nada, a pesar de que veas el obstáculo, que veas el problema, la adversidad, camina. Dios te está diciendo: camina. A pesar de toda la prueba, Él va delante de ti, abriendo camino, abriendo mar, abriendo destino, abriendo futuro. Alabado sea Dios. Él está contigo. Reconocer de que no estamos solos es lo que cuesta muchas veces. Porque la gente se queda viendo la adversidad, el problema, en vez de ver a Dios que está contigo, que Él camina contigo. Y cuando viene la adversidad y ve los problemas, la gente se olvida que Dios está a su lado. Dígale que está a su lado: no te olvides que Dios está contigo. Aleluya. Y Él estaba abriendo el mar, y estaba Moisés caminando, dando los pasos. Alabado Dios. Caminata sobrenatural. Dios le dice a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y ahora le dice: avanza, camina. Y un muro inmenso, Jericó, se le presentó como un obstáculo para que no avanzara. Una muralla se levantó para que no avanzaran. Pero ¿qué Dios le dice? Dale 7 vueltas caminando. ¿Alguien me está escuchando? Dale 7 vueltas caminando. Yo dije: caminando. 7 vueltas caminando. Porque algo sobrenatural hay cuando tú obedeces la voz de Dios y emprendes esa caminata de Dios. Y dice la Biblia que Josué le dijo al pueblo: caminen 7 días. 7 vueltas. La gente no entendía que hay una caminata sobrenatural. Hay algo sobrenatural cuando tú das un paso en obediencia a Dios. Hay algo sobrenatural que comienzan a suceder. Las puertas comienzan a abrirse, la atmósfera comienza a cambiar, los ángeles comienzan a interceder, Dios comienza a meterse cuando tú das un paso de fe en lo sobrenatural. La obediencia te lleva a ti a dar el paso de fe. Y dice la Biblia de que ellos comenzaron a dar vueltas. Con las 7 vueltas, el muro cayó. ¿Y cómo cayeron? Caminando. Dígale que está a su lado: caminando. No parado, caminando. No sentado, caminando. No con pereza, caminando. Con una acción. Caminar es la actitud de una persona que acciona. Y dice la Biblia: y comenzaron a dar vueltas, y el muro cayó. Y el muro cayó. Con las 7 vueltas, el muro cayó. Caminando se caen los muros. Caminando se cae la adversidad. Caminando se va el temor. Caminando se cambia la atmósfera. Caminando está tu futuro glorioso. No te detenga, no te detenga. Sigue caminando, sigue hacia adelante. Dios está contigo. Dígale que está a su lado: no te detengas. Si hay algo que el diablo quiere es que tú te detengas, que te paralices. El miedo paraliza. El miedo te puede controlar. El miedo te puede estancar.
Pero cuando tú le creas una palabra de Dios, Dios te dice, sigue caminando. Dios te está diciendo hoy, iglesia del Señor, no te detengas. No te detengas, no te detengas, no te detengas, no te detengas. Aleluya. Los hombres de Dios que escucharon la voz de Dios, cada vez que caminaron, vieron cómo los muros se cayeron, vieron cómo Dios cumplía promesas. Y dice la Biblia que después de 7 vueltas, los muros cayeron y Dios le entregó la ciudad, caminando. Hay un camino que abrió los cielos y que hizo que lo sobrenatural descendiera sobre la tierra, la salvación. El camino al Gólgota, el camino del Vía Crucis, ese camino donde Dios, el mismo Dios hecho hombre, caminó por Jerusalén, por toda esa vía dolorosa y llegó al Gólgota. Ese camino sobrenatural lo llevó a estar clavado en una cruz. Y luego los cielos se abrieron, el velo se rasgó, el altar se partió y desde ese día tenemos entrada gratis a la presencia del Señor, porque un hombre hecho Dios, un Dios mejor dicho hecho hombre, caminó en lo sobrenatural. Cuando había unas personas, discípulos, desanimados por las circunstancias, por los problemas, porque a veces las malas noticias te tumban el ánimo. Escuchar que alguien murió causa un desánimo, causa temor. En esta ocasión habían escuchado que el maestro había muerto. Y los discípulos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Se quedaron sin guía, se quedaron sin rabí, sin maestro. ¿Qué hacemos ahora? Y comenzaron a entristecerse, a desanimarse. Pero Dios, que conoce los corazones, que sabe lo que está pasando, se unió a ese camino. Y este pasaje se le conoce como el camino de Emaús. Dios, viendo sus discípulos desanimados, se le unió al camino. Y comenzaron a hablar y comenzaron a dialogar. Y este extraño para ellos comenzó a revelarle cosas. Y ellos dijeron, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Porque aun cuando tú estás en desánimo, aun cuando estás a punto de abandonarlo todo, Él está contigo en el camino. Él está contigo para levantarte. Él está contigo para decirte que tus ojos se van a abrir, que tu entendimiento se va a esclarecer y que volverás a tomar el camino. Aleluya. Santo sea el Señor. Un hombre que pensaba que sus caminos eran derechos, iba camino a Damasco, y el Señor se le aparece como una luz resplandeciente en medio del camino, y lo sobrenatural lo invade. ¿A dónde lo invadió? En el camino. Dígale que está a su lado, no te salgas del camino. Y lo hace perder su vista. Pero hay un hombre que va a orar por ti. Y cuando Ananías se le acerca y ora,
las escamas se le caen. Y desde ese momento encontró el verdadero camino. Hay una caminata que te lleva a la salvación. Hay un camino angosto y hay un camino estrecho que te lleva a la bendición de Dios. Aleluya. Dígale que está a su lado, regresa al camino. Dice la Biblia que Jesucristo le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, vayan a la otra orilla. Y los discípulos, ¿cuántos discípulos? ¿Cuántos eran los que entraron en la barca? Se supone que eran 12. Pasemos al otro lado, espérenme en la otra orilla. ¿Qué indica eso? Que el Señor lo está enviando. Le está dando una instrucción. Vayan y espérenme al otro lado. Y dice la Biblia que mientras Él despedía a la multitud y se puso a orar. Se puso a orar. ¿Qué se puso a hacer? A orar. Mientras Él oraba, se levantó un gran viento y unas olas que eran contrarias. Y los discípulos remaban, ahí no había motor, era puro remo. Así que Pedro, a lo mejor era un hombre musculoso. Pedro, Andrés, Felipe, eran gente que estaban acostumbrada a remar. Pero los vientos eran contrarios. Ellos luchaban para avanzar y no avanzaban nada, porque el viento lo echaba para atrás. Ellos estaban tratando de avanzar y avanzar, y toda la noche luchando, toda la noche peleando. En medio de la crisis, del problema, estaban los discípulos remando en medio de la adversidad. Y dice la Biblia, y a la cuarta vigilia llegó el Señor. No llegó a la primera vigilia, no llegó a la segunda vigilia, no llegó a la tercera vigilia, sino que llegó a la cuarta vigilia. Hay gente que está desesperada porque Dios no le contesta su oración. Hay gente que está deprimido o deprimida, confundidos, inconformes, porque Dios no le contesta. Y pasó la primera vigilia y nada. Y están remando, están luchando contra la adversidad, contra los vientos, contra las tormentas, y nada sucede. No ven a Dios por ninguna parte. Las oraciones no son contestadas. Y pasa el tiempo y nada. Y se agrava el problema, porque está luchando contra la corriente. Está tratando de avanzar y la corriente te lleva para atrás. Y no ves a Dios. No sientes a Dios. Algunos están aquí y esto es como si estuvieran en otro lado, porque no están viendo a Dios en medio de sus problemas. Dios no llega tarde. Dios llega siempre a tiempo. Él llega en el momento adecuado. Él no llega antes ni después. Él llega en el momento que tú lo necesitas. A pesar de que tu tiempo no es el tiempo de Dios. ¿Alguien me está recibiendo esto? No llegó a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Llegó a la cuarta vigilia. El viento se levantó. La tormenta le amenazó con quitarle la vida. Pero a la cuarta vigilia, dice la Biblia,
venía alguien caminando sobre el mar. Venía alguien en una caminata sobrenatural. En medio de una noche oscura, en medio de unas olas inmensas y de vientos fuertes, venía alguien caminando en lo sobrenatural. Alabado Dios. Y ese alguien está contigo en tu adversidad, está contigo en tu problema, está contigo en todo viento contrario. A pesar de que tú no lo veas ni lo sientas, Él viene a tu lado. Él viene a tu socorro. Él está llegando donde tú estás ya. Santo. La gente ve mucho el problema, pero no ve a Dios en el problema. Los discípulos no veían al Señor, pero de pronto uno lo ve. ¿Y qué es lo que ve? Ve fantasmas. Ver fantasmas es como ver al diablo, ver brujos. Porque la gente son muy dadas a ver cosas malas en vez de cosas buenas. En todo ven a un brujo, en todo ven una brujería, en todo ven que me echaron una gallina negra, que no sé qué, que todos los días me amanece un sapo. Siempre están viendo todo malo, pero no están viendo a Dios actuando. En medio de la adversidad Dios está contigo. Y de pronto Pedro como que afinó la vista. Dice, este no es un fantasma. Este es el que multiplicó los panes y los peces. Este es aquel que hizo milagros. ¿Quién más puede caminar sobre las aguas si no es el Hijo de Dios? Este es nuestro Maestro que viene a nuestro rescate. Aleluya. ¿Quién le dijo a ellos que fueran al otro lado? ¿Quién? Dígame. ¿Quién le dijo a ellos, vayan y espérenme al otro lado? Él les dijo que fueran. En otras palabras, a veces Dios permite que tú entres en un proceso. A veces Dios permite que tú entres en una adversidad. A veces le estamos echando la culpa al diablo, al esposo, a la esposa, le estamos echando la culpa al vecino, al hermano, pero a veces Dios mismo te mandó para que las olas te azotaran, para que los vientos te sacudieran. ¿Alguien me está escuchando? Eso no fue el diablo que le dijo vayan en medio de la noche. Fue el mismo Hijo de Dios que le dijo vayan. Pero mientras ellos iban, Él estaba orando. Mientras tú vas, Él está orando. Mientras tú estás en el proceso, Él está orando por ti, para que tu fe no falte. Alabado Dios. En medio de tu crisis y tu adversidad, Él está intercediendo por ti. Y ellos estaban en la crisis, en el problema. Y de pronto se le apareció el Señor, caminando sobre las aguas, diciéndole, yo estoy por encima del problema. Yo estoy por encima del virus. Yo estoy por encima de toda adversidad. Yo soy mejor que la vacuna. Yo soy mejor que la ivermectina. Yo soy lo que tú necesitas que sea. Cuando tú clames para que yo sea. Él está por encima de toda adversidad. Y en este tiempo, mucha gente está tan asustada que se olvida que Dios es más grande que el problema. Hay gente tan asustada que ya no tiene fe. Se le fue la fe.
Todo el temor ha llevado a la gente a renunciar a la fe. Pero cuando Él nos habla en este pasaje, nos está diciendo que Él camina sobre las olas, Él camina sobre los vientos, Él camina sobre la crisis, Él camina sobre la epidemia, Él camina sobre toda plaga, toda mortandad, sobre toda adversidad. Él está por encima. Aleluya. Y cuando Pedro lo ve, ¿qué le dice Pedro? Pedro se quiere convencer, dice: si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Porque Pedro sabía que hay caminata sobrenatural. Y la caminata que Jesucristo estaba haciendo era sobrenatural. Y dice: yo también quiero caminar en lo sobrenatural. Yo no sé si habrá alguien aquí que también quiera caminar en lo sobrenatural. Cuando tú ves que Dios es poderoso y que camina en lo sobrenatural, entonces tú dices: yo también quiero. ¿Cuántos quieren caminar en lo sobrenatural? Para caminar en lo sobrenatural hay que, número uno, tener fe. Número dos, tiene que salir de la barca. Dígale que está solo: sal de la barca. ¿Qué es la barca? La barca es tu lugar cómodo. La barca es tu lugar seguro. Es donde tú sientes cierta confianza. ¿Quién quiere estar en medio de un mar embravecido sin barca? Nadie. Es el lugar donde tú te sientes seguro. Pero para poder caminar lo sobrenatural, hay que salir de la barca. Hay que salir del lugar seguro. Hay que salir de aquella cosa que te dan cierta seguridad material para entrar en la seguridad espiritual, en la confianza en Dios, en la fe en lo sobrenatural. Aleluya. Es decirle al diablo y a toda epidemia: yo le creo a Dios. Yo confío en Dios. Y dice la Biblia que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el Señor? Dice: ven. ¿Quién quiere caminar sobre las aguas? Ven. Y cuando tú oyes una palabra de Dios, cuando tú oyes una palabra de Dios, obedece esa palabra, crea esa palabra, camina en esa palabra, sostente en esa palabra, a pesar de la adversidad, a pesar de que se levante contra ti, a pesar de que la gente diga: tú no puedes hacer eso, tú no debes hacer eso. Si tú tienes una palabra, agárrate de la palabra. Camina en la palabra, sostente en la palabra. Esa palabra te va a llevar a lo sobrenatural. Hay veces que la gente de Dios tiene una palabra, pero viene otro y se la quita. Viene otro y lo desanima y le dice: eso no es de Dios. Nunca hemos visto a Dios haciendo eso. ¿Acaso Dios tiene un patrón? ¿Acaso Dios tiene una forma X de hacer las cosas? ¿O no fue Él el que le dijo a Isaías: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad? Dios es un Dios de cosas nuevas. Para Dios no hay una forma X de hacer las cosas. Dios se antoja hacerla así porque Él es Dios. Y Pedro se agarró de la palabra y bajó de la barca. Yo no sé cuántos pasos dio Pedro. ¿Alguien sabe eso? Que me instruya, por favor. Yo no sé cuántos pasos dio Pedro, pero esos fueron los pasos más gloriosos que un ser humano pudo haber hecho.
Nunca ningún humano pudo hacer lo que Pedro hizo ese día, porque agarró la palabra, se sostuvo en la palabra y caminó en lo sobrenatural. Que digan lo que digan, que traten de detenerte, agárrate de la palabra. Y lo más triste y lo más terrible que pudo haber pasado en ese pasaje fue que 11 se quedaron en la barca. 11 discípulos vieron al maestro caminar. 11 discípulos oyeron esa palabra que decía ven, y se quedaron dentro de la barca. Se privaron de caminar en lo sobrenatural. Se privaron de ver algo glorioso, de experimentar algo glorioso. Se quedaron en la barca, en el lugar seguro, donde ellos sentían que estaban seguros, y no creyeron a la voz de Dios. Estos 11 hoy estuvieran también en la historia de 11 hombres intrépidos de fe que salieron de la barca y comenzaron a chapalear agua en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. Yo no quiero estar entre los 11. Yo quiero estar entre esa gente como Pedro, que le cree a Dios. Dígale que está solo, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Y dice la Biblia de que caminó sobre las aguas. Yo no sé cuánto tiempo, 1 minuto, 2 minutos, 5 pasos, no sé. Pero la Biblia sí registra que caminó. Y eso fue algo poderoso, grande. Pero dice la Biblia también que comenzó a ver los vientos, las olas, la adversidad, y se cayó, se hundió. Porque cuando tú, mire, siempre va a haber vientos, siempre va a haber problemas, siempre va a haber demonios, siempre va a haber brujería, siempre va a haber enfermedades, siempre la gente se va a morir, siempre la gente va a vivir, siempre, todo el tiempo va a haber adversidades, siempre. El problema no son las adversidades, el problema es donde tú pones tu mirada. El problema es cuando tú pones tu mirada en las cosas que el enemigo está haciendo, en la adversidad y en el problema. Pero pon tus ojos en Cristo Jesús y te mantendrás a flote. Camina en lo sobrenatural, viendo al que es sobrenatural. Dígale que está a su lado, ¿dónde está tu mirada? Usted quiere ver a una persona asustada, está viendo la adversidad. Quiere ver a una persona confiada, tiene sus ojos en Cristo Jesús. Una persona con fe, dice como Job, dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Confianza en Dios. ¿Quiere ver una persona que tiene fe en Dios? Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Cuál es el problema? Si vivimos, gloria a Dios. Pablo estaba tan clarito que él decía que para mí es mejor morir para estar en la presencia del Señor. Estaba tan orgulloso en poder irse a la presencia de Dios que no estimaba su vida. Dice, pero
pero por causa de vosotros tengo que seguir aquí. Y por eso Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una persona que tiene fe y confianza nunca ve la adversidad, a pesar de que está consciente de que la adversidad existe, que la adversidad sí existe, porque algunos son tan negacionistas que dicen no hay diablo, no hay brujo, no hay nada, y se van al otro extremo. Pero una persona que tiene su fe en Cristo sabe que hay adversidad, sabe que hay problemas, pero a pesar de todo, mis ojos están en el autor y el consumador de la fe, en el único que puede cambiar, sanar, salvar y rescatarme. Alabado Dios, Él es el único. Y dice la Biblia que Pedro desvió su mirada y comenzó a ver la adversidad. Y cuando tú ves la adversidad y cuando tú ves la noticia, esa noticia de temor que te mete miedo todos los días, esa noticia te hunde. Pedro comenzó a hundirse, a desanimarse, a caer. ¿A causa de qué? Que comenzó a ver la adversidad. No vea la adversidad, mira a Cristo. No vea la adversidad, mira al consumador de la fe. Él tiene la solución a tu problema. Alguien que alabe la gloria de Dios. Y dice en la Biblia que Pedro, por ver la adversidad, comenzó a hundirse. Pero en medio de su caída, en medio de su problema, clamó al Señor y el Señor le dio la mano otra vez y lo levantó. Si te caíste, levántate. Si te desanimaste, anímate. Dios está aquí para darte la mano otra vez y decirte, levántate y anda, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. No importa cuántos errores tú hayas cometido. Si te caíste 7 veces, levántate 8 veces. Pero no te quedes tirado. El Señor siempre está levantando al caído. Y le dijo Pedro, Señor, sálvame que perezco. Y le levantó y lo volvió a poner en la barca. Pero si Pedro ya había salido de la barca y había dado algunos pasos, significa que cuando Cristo lo levantó, volvió a caminar sobre las aguas. El ministerio nunca se corta. El ministerio nunca termina para aquellos hombres que se levantan en fe, para aquellos que creen en Dios, para aquellos que saben que Él está aquí con una mano ayudadora, una mano que te levanta. Alabado sea Dios. Dígale que está a su lado, tu ministerio no ha terminado. Tu ministerio ahora es que sigue. Ahora es que te va a levantar. Ahora es que vas a ver la gloria de Dios. Ahora vas a ver lo sobrenatural. Vas a caminar en lo sobrenatural. Aleluya. Y lo levantó. Y eso es lo que me encanta del Señor, que no importa cuántos errores cometamos, Él siempre nos levantará. Él no nos juzgará, siempre nos restaurará. Y cuando tú entiendes eso, tú clamas al Señor, como decía Jeremías: clámame a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y gloriosas que tú no conoces. Clama al Señor y Él te levantará. Clama al Señor y Él te restaurará.
Él sabe tu debilidad, Él sabe tu dolencia, tu desánimo, pero Él está allí en medio de la tormenta, en medio de tu adversidad, para decirte: no temas, yo estoy contigo. Hoy te levanto en el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies, iglesia.